Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Leo. Si tenéis a este signo en el sol, en vuestro ascendente, en vuestra luna o incluso en vuestra carta astrológica, os recomiendo que la veáis, así como si lo es vuestra persona especial. Para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva, sienta pasión, ese amor, yo puedo hacerlo. Solo tenéis que escribirme a mi WhatsApp, contadme vuestra situación y os ayudaré a cumplir vuestros sueños. Y ahora sí, Leo, mirad, Leo, la fuerza y el deseo en el tarot. Mirad cómo está representado en esta baraja tan psicodélica. La fuerza, sois vosotros. Retiraré estas barajas porque sabéis que voy a comenzar con la mía. Y os voy a recordar, amigos míos, que esta tirada, como todas las que hago, son atemporales. No quiero que os fijéis una fecha en concreto, aunque voy a enfocarla para esta semana de abril y los próximos 3 meses, primavera, verano. Cualquier momento es idóneo. Si has encontrado esta lectura, es que tiene mensajes para ti. Y lo primero de todo va a ser sacar unas iniciales para vosotros. Leo. Vamos a ver. Ya estás. La I, la T, la V, la X, la J, la S y la C. Decidme en comentarios si coinciden con vuestro nombre, apellidos o el de vuestra persona especial. Y ahora sí, Leo, habéis tenido unas lecturas fantásticas y quiero saber qué os depara para los próximos días, meses. Os recuerdo, si estáis aquí y no me conocéis, este oráculo de 120 cartas lo hice yo. Contiene todas las situaciones de pareja, almas, llamas gemelas, si es vuestro ex, si estáis esperando encontrar un amor, si chateáis con alguien en la distancia. Dará respuesta a todo. Y antes voy a invocar, como siempre, a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros, Leo, luz, verdad y justicia, y también unión con vuestra persona. Y ahora sí, voy a preguntar, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Leo, veamos cómo se siente esa persona por la que quieres saber. Puede ser que sea Leo. La primera carta, veamos, yo estoy como vosotros. Amigos, algo está ocurriendo. No sé si veis otras lecturas que he hecho yo, pero es que esta carta me ha salido en prácticamente todas. Y os recuerdo que son 120 cartas. Esto no es azar. Clímax, 8 de bastos y primer signo de la tirada, Sagitario. Es que estaba hablándome esta carta de que vais a tener noticias de esta persona. Alta energía creativa, inspiradora y sexual. Canaliza y transmuta tu gran energía para crear algo. Noticias de tu gemelo. Mensajes y llamadas llegarán pronto. Una carta muy clara donde 8 bastos están sobrevolando el cielo, con gran velocidad. Alguien que en secreto te mira, te desea con mucha pasión y que va a escribirte o llamarte. Pero además será rápido, Leo, porque como siempre me guío mucho por la primera carta que salta y es clarísima. También me habla para vosotros. Desplegad toda esta energía sensual que tenéis para crear aquellas cosas que más os apasionan en la vida. Como esta chica que está fluyendo. Esta es la energía de los bastos. Mucho deseo y recordad, seguid vuestra intuición, porque a través de ella estáis recibiendo mensajes divinos de cómo debéis avanzar para estar en unión con esta persona. Brillante. Sagitario. Decidme si lo tenéis en vuestra carta astral,
Sagitario, Júpiter, o lo es, también puede ser vuestra persona. Un signo de fuego, muy espiritual, como lo es Júpiter, expansivo, creativo. Yo soy Sagitario, por tanto, lo sé muy bien. Una persona que va a tomar decisiones rápidas. Es que no me ha dado ni tiempo, Leo. Os decía que puede ser que esta persona os escriba un mensaje a través del WhatsApp, un email. Es algo inesperado. Y también me habla de viajes y acercamientos. No quiere decir que todos estéis viviendo en países diferentes, pero esta persona se mueve. Es él o ella la que se desplazan para encontrarse contigo. Descanso, 4 de espadas, segundo signo, 1 de aire, Libra. Meditación, amor propio. Es momento de que te cuides, descanses y te ames a ti primero. Aprovecha el tiempo para hacer crecer tu valor. Tu gemelo es un reflejo tuyo. Un gran consejo de este 4 de espadas, porque sé que muchos os podéis sentir literalmente agotados, con todos vuestros chakras desbalanceados. Es de lo que está hablando el 4 de espadas. Descansad, literalmente. Reponed energías, hacer meditaciones, yoga, ejercicio, salid a pasear, estad con vuestras mascotas, con la familia, amigos. También quiero que os divirtáis. Es tiempo para vosotros. Y aquí tengo a Libra. Falta balance, amigos. Y el 4 es un número maravilloso, como el emperador. Que os está invitando literalmente, como hace esta chica. Está en un spa. O en su bañera, en su casa, en un hotel. Hora también de viajar. 8 de bastos y 4 de espadas. Si os sentís tan agotados, con falta de energía, eso es lo que os impulsa. El gran basto. ¿Qué le depara Leo en el amor? En esta semana de abril, Leo, veamos. Ay, amigos, Leo, una carta maravillosa. Escribe tus sueños. ¿Quiénes tenéis sueños con esta persona? Sueños premonitorios o que sean recurrentes. Terapia, quinta dimensión, ley de asunción, que es la ley de la fe, practicadla. Escribe en un cuaderno los sueños que tienes con tu gemelo. Esto te ayudará a descifrar los mensajes que te envía y a comprender su conexión. Para mí, amigos míos, todo literalmente es positivo, aun las circunstancias más difíciles. Y no quiero decir con ello que no hay dolor. Lo hay. Pero como en la carta de descanso, también está Jesús, que nos cuida de todos nuestros problemas, enfermedades, nos sana. Yo quiero ser positiva. Creo en los sueños, en los que se manifiestan como la ley de asunción, lo que creemos en nuestra mente y hemos imaginado durante mucho tiempo con fe, es lo que se manifiesta aquí, en esta tercera dimensión. Y los sueños son esa puerta de entrada a la cuarta dimensión. Pasado, presente y futuro confluyen. Vuestros guías espirituales os envían mensajes a través de ellos. Quiero que tengáis un cuaderno para apuntarlos, porque recordaréis más detalles y lo que quiere deciros esa persona, cuál es vuestro verdadero propósito aquí en la vida. Estoy segura que estáis viendo señales, porque los que estáis aquí tenéis una conexión especial con esta persona. Es hora de que tengáis vuestro propio cuaderno. Leo. ¿Qué le depara Leo en esta semana de abril y los próximos 3 meses? A ver, Leo. Bien, amigos. Hacía muchísimo tiempo que no saltaba esta carta. ¿Sabéis cuál es? Número 3, la emperatriz. Tenemos al planeta Venus, Libra y Tauro aquí con nosotros. Así es como te ve
Una mujer tan hermosa que le tiene eclipsado. Deseo, romanticismo, ternura, calidez. Eso es lo que le inspiráis a él. Crecimiento, abundancia, sensualidad. Eres la fuente de la plenitud. Tu energía es un imán para ellos. Enfócate en tus sueños. Grandes posibilidades de tener un hijo y una familia con tu alma o llama gemela. Si habéis deseado tener niños, ampliar la familia, por ejemplo. Si ya tenéis hijos y queréis reuniros, lo conseguiréis. Esta persona te ve como la mujer más exuberante, intensa, increíble de todo este universo. No hay ninguna otra más. Es la emperatriz. Ella rebosa sensualidad, se preocupa por la naturaleza. Sois mujeres u hombres muy cálidos, que os encanta conversar, los animales, cuidar a otros. Puede que tengáis hijos seguramente, pero además familia. Pueden ser vuestros padres, sobrinos, personas a las que atendéis. Os encanta encargaros de todo lo que tenéis a vuestro alrededor. Cuidáis al mundo y esta persona os ve así, impresionantemente bella. Quiere verte como su mujer, su esposa. También es una carta que me habla de nuevos proyectos. Si habéis pensado en algo, es tanto creativo, porque tengo el 8 de bastos, tengo los sueños que podéis tenerlos en otras áreas de vuestra vida, vais a parir lo que deseéis. Aquí tengo a Libra, ya lo he puesto, y Tauro. Eres, si me estás escuchando, una mujer, hombre, te gusta mucho cuidarte, llamas la atención, puede que te guste usar maquillaje, pero algo suave, a veces sofisticada también puede ser la emperatriz, pero os encanta estar al lado de animales, puede que también tengáis jardines cerca de vuestra casa, el mar. Yo con esta tirada lo tengo ya claro. Posible boda. Aquí hablo para madres y padres. Embarazos también. ¿Qué le depara a Leo en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Mucha fertilidad en todos los campos. En todo lo que deseéis, Leo. ¿Qué le depara a Leo en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Y está saltado exploración, agua al lado de la emperatriz, emociones que están sumergidas, profundas, falta de rumbo, introspección, hacia dónde debéis dirigir vuestra vida. Te sientes perdida y no sabes qué decisiones tienes que tomar. Quiero que os imaginéis ahora mismo cómo es el océano, que no podemos llegar hasta el fondo de él. Y que si os sentís atrapadas, penséis que hay muchas direcciones que podáis seguir para alcanzar lo que deseáis, ¿de acuerdo? Una carta maravillosa, esperanzadora. No debéis rendiros. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Veamos, Leo, la carta de la luna, Cáncer. Cuando he visto la emperatriz y la carta de exploración al lado, yo ya sé que estoy hablando de energía muy creativa, fértil. Matriz, los deseos, la visión, la abundancia, la prosperidad, no simplemente en el amor, sino en las demás áreas de vuestra vida. Trabaja tu intuición y cárgate de energía durante las fases de la luna. Haz rituales con la luna llena para liberar y aprovecha la luna nueva para plantar semillas. 2 cartas al lado donde hay océano. Una luna
que representa a todas las mujeres, energía femenina, también puede hablar de los hombres. Y estoy hablando del Leo, el Sol, y tengo a la Luna aquí, como en este nuevo mantel que he estrenado hoy, del Yin y del Yang, opuestos y contraparte. Es una misma cara, pero que están en equilibrio. Aprovechad esta energía y haced los rituales. Aquí tengo a Cáncer. Veamos qué más. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Un periodo muy fértil, Leo, para ti. Para que hagas realidad los sueños que tienes. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos? Estas son muchas cartas, pero esta se ha dado la vuelta y la voy a dejar. Y tengo aquí, no os lo vais a creer, Leo. No, es increíble. Tengo aquí la carta de empatía, un rey de bastos, Leo. Formidable. Voy a seguir a sacaros unas cartas más porque va a haber un encuentro fogoso también. Ahora os explicaré cómo es este rey de bastos, que os echa de menos y que mira mucho hacia el pasado. Tiene recuerdos sobre vosotras y vosotros. Una energía sensual arrolladora. Así es. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Y a sacar 2 cartas más para vosotros. Es que... Agua. Mirad, Leo, 3 cartas en el océano. Todas estas emociones que están guardándose en vuestro interior y los de esta persona van a salir a flote. Porque esto que tengo delante es un as de copas. Viene para daros su corazón. Rey de bastos y as de copas. Algo seguro. No es simplemente un flirteo, no. Una persona que siente mucha pasión. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Veamos, Leo, otra carta más. Leo. Divino masculino, la emperatriz, as de copas. Y te estoy buscando, amor mío. Amigos, redes sociales, ayuda, observación. Ellos tienen mucho interés en tu vida, quieren ayudarte en lo que necesites. Tus proyectos y preocupaciones son su prioridad. Alguien que no simplemente te espía, que lo hace en redes sociales, no, cuando dice esta carta, es de una persona que te tiende su mano para ayudarte. Está preocupado por ti. Te busca por todas partes y pregunta a las personas que te conocen. Esta eres tú. ¿Qué haces? Quieres continuar tu vida, pero con él. Extiende tu mano y créelo, que él está ahí para ti. Y ahora voy a explicaros estas cartas. Lo que tengo aquí, cáncer. Tengo todos los signos de agua. Rey de bastos. Leo. Entendimiento, comunicación, atracción. Tu gemelo puede comprender tus sentimientos y su enorme intuición le permite ver tus emociones y deseos más ocultos. Alguien que siente una pasión desenfrenada. Este es un rey de bastos con las piernas abiertas. Chakra raíz y el sacro completamente para ti. Un hombre o mujer son energías que le gusta experimentar nuevas fantasías sensuales, fogosidad, con el divino masculino y la emperatriz. Esto es una explosión de amor y de pasión. Alguien que piensa mucho en ti, que puede ser una persona de tu pasado, o si ha entrado nueva en tu vida, es para ti, porque al lado tengo cartas de amor. No va a ser algo pasajero.
Vosotros os entendéis muy bien, es muy comunicador, sociable, puede ser padre. No es alguien tan estricto. El rey de bastos sabe manejar muy bien los asuntos de su imperio. Le encanta estar rodeado de amigos, de charlas, de salir a cenar, fiestas, viajes, vivir nuevas aventuras. Y está como con esta chica, que se entiende también, se queda a tu lado porque eres para él. Se siente poseído por ti, como su emperatriz. As de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Exterioriza tus emociones, deseos y pasiones con equilibrio. Los sentimientos te permitirán tener relaciones armoniosas y encontrar nuevas oportunidades. Un corazón que se dibuja en el océano. Cuando encontré esta carta, casi no me lo podía creer. Y tengo 3 aquí llenas de agua. Viene aquí con su copa de amor, su corazón al lado, dentro de esta copa, y te está buscando. Tengo estas 3 cartas. Leo. Divino masculino. Búsqueda. La está mirando a ella. Y vengo aquí, amor mío, a entregarte mi copa de amor. Te echo de menos. Tengo recuerdos de ti. Y seguramente esta persona ha tenido más relaciones. Puede ser exparejas, relaciones muy fugaces, pero jamás se ha sentido como contigo. Esa es la empatía de este rey. Divino masculino, atracción, magnetismo, amante definitivo. Tu percepción es real, tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia. Ellos quieren una unión real contigo, romántica. Si ya tuvisteis una relación con esta persona y no fue bien, por diferentes motivos, cuando yo tengo un as de copas aquí de nuevo, significa que el pasado se queda ahí, detrás. Ya no lo podemos cambiar. Es la nueva oportunidad que estabais esperando. Una persona que viene con fines serios, Leo. Tu divino masculino, y estás sintiéndolo. Cuando yo hablo de percepciones y que tengo aquí a la emperatriz, tanta agua, a la luna, a Cáncer. Sé que tenéis sueños con esta persona, que la sentís, incluso físicamente, como que os pudiera tocar. Soy su divina femenina, esta conexión será para siempre. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes y a ver qué más nos quiere decir esta persona. Voy a dejar estas cartas aquí. Palabras, frases exactas. ¿Qué le quiere decir esta persona a Leo? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Y estas querían salir. Karma. Miedo. No siento tanto orgullo con estas cartas que me han salido, amigos. Aunque el rey de bastos pueda serlo, es una persona que ha temido comprometerse. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Voy a sacar 2 cartas más. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Palpitación, nuevo comienzo. Amistad. Tú siempre fuiste mi mejor amiga, como la carta de empatía. Ahí están los 2 abrazados, riéndose. Y amante. Necesito tus consejos y escuchar tu voz. Así te echa de menos, Leo. Tengo aquí. Karma. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Parecida a la carta de la justicia, donde él reconocerá sus errores. Y no quiero que esto se tome como una revancha. Tiene que volver arrastrado. Yo no creo en eso. El amor no es eso para mí. Sino que está bien que pida perdón y que se justifique. Abiertamente y honestamente. Pero no aprovecharse de ello. Y sé que los que me veis queréis a esta persona. Entonces, sabéis muy bien lo que tendréis que hacer cuando llegue.
Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Te ve mucho. Seguramente lo tengáis en el WhatsApp o en alguna red social. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías, unidos a través del chakra del corazón. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor, y seguro que esto lo habéis sentido. Él puede salir a la calle, estar en su trabajo y de repente el mundo para, porque te ve, escucha tu nombre en su mente, recuerda imágenes tuyas. Esta persona te sueña también. Su corazón es ahí donde lo siente. Nuevo comienzo. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Esto es lo que esta persona tiene dentro de sí misma. Seguro que también habréis sentido alguna vez, amigos míos, estar caminando por la calle y no sentir absolutamente a nadie. Solo pensar en esa persona y que os da un vuelco el corazón. Que lo buscáis entre todas las personas que están en la calle. Que veis a alguien y pensáis, ¿es él o ella? ¿Cuánto daría yo por verte? Esto es lo que ocurre con palpitación. Y ahora una carta del tarot. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Puede ser un consejo o cómo se siente tu persona. Estoy también estrenando, amigos míos, esta baraja muy colorida y que me da muy buenas vibraciones. Aquí. 10. Tengo un 10 de espadas. ¿Qué ocurrió? Porque es hora de renacer. Tengo aquí a Géminis. Y una carta más para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Es una carta que me habla de mucho dolor. Está en la Sefirá de Malchut, en la tierra. Aquí habéis sufrido con vuestro cuerpo físico. Os ha dolido como un puñal. Es una persona que está completamente en el suelo y con 10 espadas clavadas. No se puede mover. Hubo heridas entre vosotros, Leo. Una separación tortuosa, amarga. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Reina de Pentáculos, mayor consejo que podrían dar al lado de un 10 de espadas, amigos. Y tengo en la base... Mira, os lo podéis creer o no, pero es que en la base de la baraja... Un as de bastos, escribid. ¿Recordáis esta carta? Escribe tus sueños. Es que las cartas siempre me sorprenden. No os podéis imaginar ni en las lecturas privadas todo lo que dicen. Una chica que tiene un cuaderno y está escribiendo con una pluma, un bolígrafo, y el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario en la base de la baraja. Alguien con mucha creatividad, inspiración, sensualidad, intuición. Es que os está diciendo directamente que hagáis algo creativo y apuntéis vuestros sueños. Es muy literal. Escribid. Tomaos también, podéis escribir. Puede ser que haya personas aquí que tengáis un diario o que hagáis... Es que yo me dejo llevar por mi intuición. Puede ser que hagáis ilustraciones o diseños, pero que tengáis algún álbum de fotografías que estén recortados, que sea un trabajo de este tipo. Esto es lo que siento y es lo que os recomiendan las cartas. Nuevos comienzos, además, con mucha pasión de esta persona. Y fértiles, porque puede haber embarazos.
Y ahora sí, voy a explicaros estas cartas. Como os he dicho, el 10 de espadas hubo un final abrupto, doloroso para los dos. Mirad cómo está esta chica, que casi ya no le faltan partes, ¿veis? Cómo está. Y en cada una de ellas tiene espadas clavadas ahí. Están insertadas en su cuerpo. Se tapa los ojos y piensa, no voy a poder seguir. 10. Un as, otro as de copas. Os dice muy bien que ya es hora de que os levantéis. Es una carta de renacimiento, positiva para mí también. Hay luces y sombras dentro de cada carta. Hay agua también. Mirad cómo hay muchísima energía femenina. Hay como otro doble de este perfil de esta chica que va creciendo. Y no en la tierra, sino en el universo. Reparad estas heridas, se puede sanar. Reina de Pentáculos. Aquí tenemos a Capricornio. Mirad cómo está la Reina de Pentáculos. Toda su cabeza está floreciendo con mucha abundancia. Y tiene aquí llaves. Me recuerda mucho a la carta de la baraja, que tengo una segunda oportunidad con una puerta y otra llave que abre. O es una entrada a una nueva relación. La Reina de Pentáculos yo la tomo siempre como consejo. Podéis ser madre, que estéis también en una relación en este momento. Pero el consejo más importante que os da es que aprovechéis el tiempo. Porque es la única que es efímera, que un día se irá, como todos nosotros. Al lado de un 10 de espadas, de una chica que se ha quebrado completamente, está la reina. Va a haber mucha abundancia en vuestra vida, no simplemente con esta persona, sino también en lo material y en todas las metas que os habéis propuesto, y con muchas llaves. Es que quiero enfocarla para que los veáis. Es que, amigos, qué maravilla. Aquí hay una llave roja y con el símbolo del yin y del yang, igual que yo tengo en mi mantel. Una flor, un ojo, el chakra del tercer ojo. Espirales. Aquí está la luna. Mirad, un número 42. ¿Quiénes veis este 42, por ejemplo? Una carita sonriendo, flores. ¿Cómo está ella? ¿Sabéis por qué está triste a veces la Reina de Pentáculos? Porque sabe que todo se puede escapar. Disfrutad de ahora. Sed capaces de renacer, como en la carta de la muerte. Dejad aquello que no sirva. Esto es lo que os dice. Y bien, Leo, con esta lectura tan positiva, voy a sacaros alguna carta de esta baraja a ver qué más nos quiere decir de tu persona o futuro amoroso. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Podéis ser madre, ya tener hijos ahora o incluso quedaros embarazadas. Porque la emperatriz, reina de pentáculos, as de copas, un as de bastos, divino masculino, demasiadas cartas. Primavera. Esta es para ti. Hay alguien que se encuentre en una relación en este momento, o sea, una triangulación. Esta es la que está en la base de la baraja. Puede haber 3, 4. Decídmelo en comentarios. Va a haber un regreso al hogar directamente. Mi bella casa, mi refugio. Un número 2 que me habla de la pareja y de la estabilidad. Una bonita casa rosa con sentimientos amorosos, un columpio y un perrito. Tenéis animales y aquí un jardín. Os he dicho desde esta carta de la fertilidad que podríais estar rodeados de hierba, árboles, parques, jardines. Pide un deseo, Leo, que se hará real. Sueña, despierto. Y esta es la carta que he saltado para vosotros. Primavera. Aquí va a haber desbloqueos, un nuevo inicio de ciclo con alguien, o vais a conocer a esa persona.
puede ser vuestra alma o llama gemela, pero algo va a ocurrir. Mirad, todo rosa, que ya me está hablando de amor. Y las mariposas. ¿Y de qué hemos hablado? Justamente en el 10 de espadas. De renacer. Esto es lo que tenéis que tomar de las cartas. Disfrutad de la primavera, del verano, de las nuevas oportunidades, de salir, de cenar, de cocinar, de escribir, que lo vais a hacer, de estar con vuestra familia, con vuestros niños si los tenéis, con vuestros perros, gatos, de viajar, de hacer aquellas actividades que más os gusten. Me encanta la Reina de Pentáculos porque es poderosa. Y todo aquello que soñáis se va a dar en primavera. No suelen saltarme muchas cartas hablándome de las estaciones, pero con vosotros sí. Primavera, Leo. Van a ocurrir acontecimientos impresionantes. Y bien, amigos míos, hasta aquí he llegado. Espero que os guste la lectura. Podéis comentarme en que os habéis sentido identificados. Y os doy las gracias de corazón por estar aquí, por ayudarme, por vuestros likes, comentarios, suscribíos. Os doy las gracias a aquellos que llegáis de nuevo al canal. Voy a seguir haciendo los horóscopos. Y os mando desde aquí muchísimos abrazos, besos, mis mayores bendiciones. Y gracias. Gracias de corazón. Y hasta la próxima lectura, Leo. Os quiero.